Hola, recibo un cordial saludo. Mi nombre es Robert Andrés Gelby Rodríguez y soy tutor de Fenómenos de Transporte 1 del programa SEAMIAS. A continuación estaré explicando un ejercicio titulado Conducción de calor con una fuente de calor eléctrica. El enunciado del problema es de la siguiente manera. Se tiene un alambre eléctrico de sección transversal circular de radio R y conductividad eléctrica K sub E. Las unidades de este es ohmo a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Por el alambre circula una corriente eléctrica cuya densidad de corriente es I y las unidades son amperios por centímetro cuadrado. La transmisión de corriente eléctrica es un proceso irreversible y algo de la energía eléctrica se convierte en calor, o sea, en energía térmica. La velocidad de producción de calor por unidad de volumen está dada por la expresión S sub E es igual a I cuadrado sobre K sub E. La cantidad de S sub E es la fuente de calor que resulta de la disipación eléctrica. Para este ejercicio, se supone que el aumento de temperatura en el alambre no es tan grande como para que sea necesario tener en cuenta la dependencia respecto a la temperatura de la conductividad térmica o de la conductividad eléctrica. También que la superficie del alambre se mantiene a la temperatura T sub 0. Entonces, el objetivo es hallar la distribución radial de la temperatura en el interior del alambre. El primer paso es tener en cuenta las consideraciones. Eh, se, se considera pues un estado estacionario, que lo vamos a abreviar con E.E. También entre las consideraciones que se genera calor de forma uniforme por calentamiento S sub E. También que el aumento de la temperatura en el alambre no es tan grande, por lo que la superficie del alambre se mantiene constante. En este caso, la temperatura es T sub 0. Se tiene en cuenta también que K es constante, la velocidad es cero, la densidad es constante y como es un cilindro, como es una envoltura cilíndrica, vamos a hacerlo en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y aquí al lado pues se puede observar pues una figura representativa del enunciado. Entonces, la solución. Lo primero es establecer la ecuación de energía en términos de Q. Entonces, como en las consideraciones tenemos que es un estado estacionario, ¿sí? Aquí está. Entonces, el primer término, que es la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo, es cero, ¿sí? Se va. La velocidad en R es cero, porque ya dijimos que la velocidad es cero. La velocidad en teta también y la velocidad en z también es cero, ¿sí? Porque pues no hay fluido. También la transferencia de calor, ¿sí? Se da en forma radial, ¿sí? Por lo que la derivada parcial de Q con respecto a teta y de Q con respecto a z, pues son cero, ¿sí? Porque la transferencia de calor se da en la dirección radial, no en teta ni en dirección de z. Dijimos que la densidad es constante, ¿sí? Entonces también ese término se elimina de la ecuación de energía en términos de Q y pues este también porque dijimos que la velocidad es cero. Por lo tanto, nos queda que la siguiente ecuación, ¿sí? Que es, al simplificar, al eliminar estos términos, queda que 0 es igual a menos 1 sobre R por D sobre dr Q sub R más SE. Este SE se le agrega y ese SE, ya dijimos que es la cantidad de S sub E, es la fuente de calor que resulta de la disipación eléctrica. Esa simplemente se suma aquí, ¿sí? Ahora, ahora, acá podemos ver que en realidad este término es en derivadas parciales, ¿sí? La derivada parcial sobre la derivada parcial de R. Pero resulta que como ya todo queda en términos de R, ¿sí? Eliminamos el teta y el zeta. Entonces, aquí, como se puede ver aquí, queda entonces no una derivada parcial, sino una derivada normal, porque ya estamos en una variable, ¿sí?
Bueno, entonces se pasa este término al otro lado y se obtiene 1 sobre R por D sobre dr por Q sub R y eso es igual a S sub E. Se multiplica los dos lados por R, se multiplica los dos lados por dr, ¿sí? Y entonces se procede ahora a aislar las integrales. Se integra los dos lados. ¿Listo? Ahora, aquí el signo de la integral con el de la derivada son operaciones inversas, por lo tanto se eliminan y queda libre el término de R por Q sub R. S sub es una constante, ¿sí? No depende de R, porque ya vimos al inicio que S sub E es igual a I cuadrado sobre K sub E. Como no depende de R, en esta integral pues sale como una constante y solo queda integrar a R. Y se obtiene que R por Q sub R es igual a S sub E por R cuadrado sobre 2 más S sub 1, ¿sí? Se multiplica por a los dos lados, perdón, se divide a los dos lados por R, ¿sí? Como se puede observar, y pues queda entonces esta ecuación para Q sub R. Q sub R es igual a S sub E por R sobre 2 más C1 sobre E. Ahora, cuando el radio es 0, ¿sí? La transferencia de calor en dirección radial es finita, ¿sí? Ese es una condición frontera, ¿sí? Cuando R es 0, ¿sí? La transferencia de calor pues es finita. Obviamente no va a ser infinita. Por lo que si R es 0, ¿sí? Este término automáticamente se va a eliminar, ¿sí? Porque si divido a C1 sobre 0, me va a dar que va a ser infinita la transferencia de calor, y eso no es cierto, la transferencia de calor es finita. Por lo tanto, este término automáticamente se me va a eliminar, y entonces me va a quedar que Q sub R es igual a S sub E por R2, por R sobre 2. Y pues aquí tenemos la ecuación para la transferencia de calor en dirección radial. Ahora, Al aplicar, al aplicar la ley de conservación de calor de Fourier, ¿sí? Se tiene que Q sub R es menos K por la derivada de temperaturas con respecto a la derivada de R. Al igualar estas dos ecuaciones, al igualar la ecuación de transferencia de calor en dirección radial con la conservación de calor, con la ley de conservación de calor de Fourier, se tiene, ¿sí? Esta ecuación, ¿sí? Y pues posteriormente se multiplican los dos lados por dr, ¿sí? Y se pasa a dividir el término de K. Y se deja el diferencial de temperatura solito. Y posteriormente se procede a integrar, ¿sí? Nuevamente, como S sub E no depende del radio ni K tampoco, pasan a ser como unas constantes. Integramos a los dos lados, el signo de la integral con el de la derivada son operaciones inversas, se eliminan y queda libre la temperatura. Y aquí integramos a R cuadrado sobre 2 más C sub 2, ¿sí? Y pues esta es la ecuación general para la temperatura, ¿sí? O para lo que se pidió hallar, que es la distribución radial de la temperatura en el interior del alambre. Esta es la ecuación general, ¿sí? Pero al aplicar una condición frontera, que es que cuando R es R mayúscula, la temperatura esté sub cero. Esto se debe a que en las consideraciones y sacamos del enunciado que el aumento de la temperatura en el alambre no es tan grande, por lo que la superficie del alambre es constante. Entonces, cuando R vale R mayúsculo, ¿sí? Estamos sobre la superficie del alambre. Y aquí la temperatura se mantiene constante. Entonces, gracias a esta consideración, obtenemos una nueva condición frontera y pues al reemplazar a T por T sub 0 y a R por R mayúscula, se tiene entonces que C2 es igual a T sub 0 más S sub E por R mayúscula cuadrado sobre 4K. Al reemplazar C2 por este término, ¿sí? Y al pasar el T sub 0 al otro lado, al despejar,
y técnicamente pues aplicar álgebra, ¿sí? Se obtiene pues la siguiente expresión final para, la, para lo que se pidió del ejercicio, ¿sí? Que es hallar la distribución radial de la temperatura en el interior del alambre. Esta es la distribución radial de la temperatura del alambre. Y eso es todo.